canta Hernaldo Zúñiga. Bueno, primero, a quienes somos tus fans, saberte en este micrófono es un deleite. ¿Cómo estás? ¿Cómo amaneciste? Y más gusto me da que te veo en todos lados, en bardas, en espectaculares, en anuncios, radio. Vas al Auditorio Nacional y sé que para ti un concierto es algo muy especial. No haces conciertos a destajo, ¿verdad? Pues los preparamos bien, digamos. Y esta es una convocatoria que tiene muchos valores, digamos, agregados. Hace 4 años no me presento en la Ciudad de México, me presento en provincia, pero no en el DF. Te presentaste en el Teatro Metropolitan de las últimas veces. Hace muchos años. Mucho tiempo. El último fue hace 4 años aquí, en el Auditorio Plaza. Y el Auditorio Nacional, sobre todo para alguien de mi nicho, es un desafío enorme. Digo, pues si tú eres, no sé, Enrique Iglesias o Adele, el Auditorio Nacional es una anécdota. Pero para nosotros, digamos, para casi todos los que vivimos, artistas que vivimos en México, y no eres de las figuras que están más mediáticas, más presentes en los medios, que es el caso mío, es un desafío muy, muy importante y dulce a la vez. A mí es un lugar que me encanta ir como público y me ha encantado cuando he estado como artista cantando ahí. ¿Qué recuerdos tienes del Auditorio Nacional, Hernaldo? Es una sensación, un poco lo que te ocurre cuando llegas a estos hoteles extraordinarios, ¿no? Que a veces uno tiene la suerte de llegar a estos sitios en donde te sientes abrazado, literalmente desde que franqueas la puerta. El Auditorio Nacional tiene esa virtud. Primero es un auditorio señora, los teatros tienen género, hay como que hay teatro como sí, hay teatro más ¿lo sientes señora, que sí, el auditorio es una señora? Sí, hay teatros hombres y teatros mujeres, y yo me doy cuenta rápido. Y que pueden ser señoritas, o pueden ser niñas, o pueden ser hay todas las ancianos. Todas las variables. Ay, a ver. No tantas variables como en la vida misma, pero sí. Hay sus variables. Hay teatros muy femeninos, muy femeninos, muy coquetos. El auditorio es una señorona, es una, pues ya muy hecha, bien armada emocional, físicamente, que ha vivido mucho, y es una señorona además muy generosa en general. Entonces, insisto, por todos esos factores, para mí es casi una fiesta ir al auditorio. ¿Ya estás listo? Sí, estamos, bueno, seguimos apretando tuercas en producción. Claro, es un recinto que te obliga. Yo, por ejemplo, nunca uso mucha cosa escénica, ahora sí, voy a tener que llevar pantallas y eso. Entonces tienes que llenarlas de contenidos que no desvirtúen tu trabajo. Ay, Hernaldo, estamos ansiosos, de verdad. Y va a estar bonito, digo. Y es, bueno, hablamos aquí, que además fue una entrevista memorable para mí, la de las cintas perdidas, que hablamos hace meses. No, es que esa es una historia de... Deberías de contarla, pero no te da tiempo de contarla en el Auditorio Nacional, porque es... No, bueno, pero gente, a ver, para quien no sepa, retomando... Básicamente las producciones de inicio de mi carrera fueron producciones muy bendecidas por los medios, digamos. Fui muy mediático, fue chico póster, digamos, de ese tiempo. Y se vendieron muchos discos, se vendieron 3 millones y pico de copias de esos 4 álbumes. Esos discos, cuando llega el compacto, se produce la explosión del compacto, que fue un fenómeno similar al de lo analógico con lo digital, ahora que hablaste de las 400.000 desaparecidas. Desaparecidas. Fue tal cual. Se acabó tu vinilo y tu cassette y tuviste que comprar los CDs de todos los artistas o los álbumes que tú querías mucho. Y cuando eso ocurre, van a buscar mis cintas para pasarlas a CD y pues están perdidas. Y pasan 30 años de perdidas y aparecen en una bodega de Sony, España, y no solo aparecen, sino que aparecen en perfecto estado. Y hicimos la remasterización y se editó, que ha tenido mucho éxito.
se reeditó en diciembre. ¿Quién habrá sido? ¿Tú Yo crees creo que fue el típico descuido. No, pero me refiero, ¿no te parece eso? Que son cosas que cuando las cuentas es como, son increíbles. Sí, O sea, pero bueno, acordémonos que la vida es mucho más increíble que ordinaria, es más extraordinaria que ordinaria. Sí, y los literatos justamente eso es lo que nos recuerdan siempre, lo extraordinario que es vivir, ¿no? Y lo que es la vida. Porque todos estos eventos, lo acabas de decir muy bien, lo acabas de ponerle un subrayado al evento, mismo que yo hice. Pero hay muchos de esos eventos en la vida. Y en la vida profesional, si bien no es un... No creo que le haya ocurrido esto a muchas no, personas. ay, te iba a decir, yo no conozco a nadie. A ver, frente a un micrófono muchos años, no, Hernaldo. Muy Tu difícil. historia es como si aparecieran, no sabría poner un ejemplo, sobre todo en importancia de material. Sí, y es Porque ese insólito. material te hizo. Pero déjate, o sea, olvidémonos, digamos, porque eso era a mí me vuela el análisis a pensar que nuestra industria, la del disco, y es que ha habido una destrucción, digamos, en los Pues últimos sí. 15 años, se entiende precisamente por cosas así. Tú multiplicas esas cantidades vendidas por lo que ellos ganaban, que eran $8 por un disco vendido, por 3 millones de copias. Y ese patrimonio, en vez de cuidarlo y mimarlo, lo pierden y podría no haber aparecido nunca. Olvídate de mí. Pongámonos en números duros. Números duros. Sí, Ya está. sí, no. Y tú, Sí, sí, no, porque entonces denme ese material y yo me gano los $8 por, ¿sí me explico? y luego, a ti como y el artista. Luego lo que costó. Los costos de producción son producciones hechas en Londres, en Alemania, en Por donde la Estados veas, Unidos. ¿verdad? A nivel económico, nivel publicitario, creativo. Creativamente. Estás hablando de un material donde habían 2 canciones, las versiones originales, la primera vez que se graban en estudio, 2 grandes clásicos que olvídate que salieron de mí, que son clásicos de la música popular en español, que es Procuro Olvidarte y Mentira. Son esas 2 versiones originales nunca fueron editadas en compacto, porque no existían los masters. Por eso hago un álbum que se llama Básico de F en vivo, donde recupero esas canciones en vivo. Y todas las versiones que he ido haciendo a través del tiempo son versiones de esas versiones originales. Pregunta que a lo mejor es como Fernanda, como preguntas eso, pero si se pierde un máster, parece pregunta tonta, pero si lo es, discúlpame. No, hombre, por Dios. Se pierde un máster, ya no se puede hacer otro máster. No, es que ese es a ver, te la cuento rápido porque es ilustrativo también para, Es que sí. para tus oyentes. Es muy bonito No, y ¿sabes? oír esto. No, y pensando también en esto, si yo tengo máster de algo, Tienes una copia. deberíamos tener una copia, porque si no estaría de la... A ver, Ese es en el mundo digital. Esa es una Ajá. mentalidad típica de hoy, de que tenemos respaldos y demás. En el mundo como era entonces, que le llaman analógico, pero era un mundo orgánico, digamos, donde no había nada virtual, todo era material. Mira lo que hacían. Nos pasábamos, a lo mejor, yo tardaba en ese entonces, menos que hoy, 2 años preparando un álbum. Ese álbum luego había que tener un productor, había que conseguir arreglos, luego había que... una cadena de esfuerzos enorme. Programar sesiones de grabación en los estudios, contratar los estudios, logística, aviones, Todo eso ocurre en un lapso de 2 años. Y ese esfuerzo de 2 años se iba, literal, no te estoy hablando en sentido metafórico, todo ese esfuerzo, que eran muchos canales, que se llaman los canales de las consolas, se iba a 2 canales, que era el estéreo, izquierda, derecha y centro, donde se ponía la voz, pero es estéreo. Digamos, 50 calles las volvíamos 2 calles. Y ese era el trabajo de mezcla, que se llama, que es un trabajo muy crítico, porque que pongo arriba el bajo, la voz, las es como la crestas. edición de una película. Más complicado, mucho más complicado, porque estás hablando de muchísimas cosas sutiles. No son secuencias duras pegadas. Aquí es cómo mezclo 20, 40 señales que tenemos de sonido para que se queden en 2 señales de sonido. O sea, tantas pistas A 2. a 2. Y esas 2 las volcaban
en una cinta magnetofónica, muy similar a la de los cassettes, que obviamente eran unas cintas de mucha calidad, emulsión y demás, de 1/4 de pulgada, y eso era el máster. Y eso se guardaba en cajas fuertes, se llevaban en camiones de seguridad para evitar que en el transporte alguien sacara una copia, justamente para que salieran los discos antes que la compañía de discos. La famosa piratería. La piratería, que entonces no era tan... En México empezó a darse muchísimo, donde yo, en esos años donde yo vivía en España, el ratio de piratería era muy bajo. Bueno, ¿te acuerdas que estaba en FM Globo hace años? Sí. Me acuerdo que daba las noticias. Está saliendo el convoy con el máster ¿Esta? del nuevo disco de fulano de tal. Fulano de tal. Así era. A lo mejor en mi caso no era un convoy, pero era un camión de seguridad. Sí, Era un camión de seguridad sí, que sí, llevaba sí, eso a un banco, digamos un banco de datos físicos, que era la bodega de la disquera. Y eso era debidamente registrado y tal y cual. El modelo del vinilo y el modelo del cassette. Pero ya está eso reducido a 2. No había copia de eso. No había copia. Y se pauperizaba. Es decir, esa cinta de 1/4, cuando pasaba al vinilo y cuando pasaba al cassette, bajaba un poco la calidad, forzosamente, aunque el vinilo tenía mucha calidad. Por ejemplo, respecto al compacto. Hay mucha gente que sigue, yo soy entre ellos, sigo prefiriendo el sonido del vinilo al del compacto, que es muy chillón, tiene muchos medios y demás. Pero quien tenía realmente donde estaba la piedra filosofal era el máster. Por eso se cuidaba tanto. Ahora, ese máster, para irnos a pausa, Arnaldo Zúñiga, no se le sacaba una copia porque era caro, porque no se pensaba, porque... Es que, no sé, tendríamos que sentarnos a platicar un día sobre el antes y el ahora en tema de tecnología, sí, porque eso me parece más seguro que lo que ahora. Sí, tú tienes tus fotos en tu teléfono, esa madre te la roban, y pues si tienes un iCloud, ¿no? Que luego las bajas, pero no es como impresas en Kodak, eso ya no existe. Y entonces caducan. Ajá, sí. En 10 años yo las paso un CD y caduca. Sí, ¿No está más peligroso esto de ahora que lo de antes? No sabría qué contestarte al respecto, tendría que tener más conocimiento. Y el máster, ¿por qué te acuerdas que no se le sacaba una copia? Yo me acuerdo que era básicamente porque no había necesidad. Es decir, una vez que tú sacabas el molde para el vinilo, híjole, de ella solo se prensaba, ¿no? Y una vez que sacabas ese máster muy comprimido, de peor calidad para el cassette, ya quedaba una especie de matriz para hacer esas cosas, ¿no? Bueno, eso que está explicando Arnaldo se perdió 30 años. Y aparecieron el año antepasado. Y esto tiene que ver con el concierto del Auditorio Por eso Nacional. Sacamos 2 cajas, una que se llama El Origen, donde están sus 4 álbumes. Está todo documentado dentro, etcétera. Y Manantial al Margen, que son mis 4 discos como artista independiente. Entonces por eso la gira se llama El Origen del Manantial. No. Y voy a boletos, cantar, Ticketmaster, 325-9000. Y pues la taquilla del teatro. Y la taquilla del Auditorio Nacional. Sí. ¿Qué día, Hernando? ¿Es un solo día? Un solo día, el miércoles 27 de abril. Híjole. Miércoles 27. Y además voy a cantar canciones de ese tiempo, que hace 25, 30 años no canto. De hecho, tengo que reaprender a ver cómo se cantan esas canciones. Yo tengo otra voz ahora. Es una voz que ganó, la verdad sí tengo mejor voz que entonces, pero estaba tan fijada la voz de ese entonces, de ese chavalín, tenía 20, 21 años, 22 años, que cuando la escucho y quiero cantarla ahora, no sale. Estoy buscando un punto medio en donde case esas 2 voces para que salga una tercera opción. Me da risa de nervio. Oye, es que te estás aventando un clavado al pasado durísimo. Sí. En lugar de irte como al futuro a ver de eso. Sí. Por eso tu respuesta, mira, Fer, no sé, pero sí te puedo decir de antes cómo, porque estoy trabajando muchísimo en ese tema.
Sí, estoy, y me ha divertido, la verdad. Y es un descubrimiento, porque yo lo tenía un poco ninguneado hace tiempo. Y, ¿No y te la ahora que creías? tenía como, pues que no sé, tenía yo creo que fue un mecanismo también emocional de defensa. Fue tal el trayazo. Tú imagínate Es que fuiste un madrazo, Arnaldo. no, pero aparte, se te pierde ese trozo de tu historia. ¿Cómo lo digieres? No, ¿Cómo lo manejas? Entonces también bajas la cortina. mi inconsciente trabajó muy bien de forma práctica y lo ninguneé. Nada, pues tampoco merecía tanto. Se vendió mucho, pero Sí, no era para tanto. no era Es para más, tanto. por algo se perdió. Un poco todo eso, ¿no? ¿Estás seguro? Por algo se perdió. Y luego cuando las escucho, pues se me cayeron los pantalones. No, no, es que Hernaldo siempre ha sido un trancazo. Pero en ese tiempo era más mediático. Era Sí, de más acuerdo. expuesto, más... Sí, ahí es donde estás competitivamente con todos. Así es. Hoy es un deleite escucharte, es decir, por eso que haga una presentación es porque tiene tela de dónde cortar. Hernaldo no sale por salir, así lo percibo como fan, como público, como que él no sale por salir, sale a menos que tenga algo que hacer y algo Ahora, que compartir. Tenemos 18 meses para contar esta historia, digamos, la historia de el origen de este manantial. Tenemos 18 meses y arrancamos con el auditorio. Ojalá podamos sentarnos algún día, mi querido Hernaldo, ya que pase el auditorio, porque el auditorio te tiene completamente concentrado, gozoso, en una etapa padrísima, preciosa de armado, ¿no? De armar Sí. un rompecabezas Así para es. estar el 27 de abril en el Auditorio Nacional. Sí, la verdad es que ha sido muy ilusionante porque aparte el proceso de definir qué canciones de todas las que tenía que cantar en esta gira, pues fueron un par de semanas de criba, ¿no? Hernaldo, crecimos contigo. Me divertí mucho. No, hombre, crecimos contigo, no inventes. Sí. No. De verdad me da mucho gusto que estés el 27, que hagas este gran esfuerzo con tu equipo de trabajo y que nos permitas a tu público gozarte. Porque sí, verte en vivo es un deleite, Hernaldo. Y he visto a gente pues que normalmente no tienen tiempo de ir a ver un concierto porque pues no pueden, y estar en primera fila viendo a Hernaldo Zúñiga así, bien puestos. Me da mucho gusto. Auditorio Nacional, 27 de abril. Y tengo ganas de seguirte entrevistando, pero ya se nos acabó el tiempo por el tema del manantial y por el tema... Pero bueno, hay mucha tela siempre que cortar y estos son espacios donde uno puede sacar gironcitos de esa tela. Es que nos quedamos un poco pensando, Hernaldo y yo, en el corte comercial, yo tratando de empatizar, ¿no?, con él, de decir, ¿qué significa perder un material así? Está canijo, Hernaldo. Pero bueno, la buena noticia es que se recuperó. Es que se recuperó. Y además se recuperó muy bien, que eso también venía la otra vez que aparecieron, pero en qué estado. Acuérdate que las cintas eran muy sensibles. No, hombre, por pero eso favor. nos tronaban los cassettes tanto. O sea, Claro. nos volvía en chicle. Con un poquito de calor, chao. Con el tiempo de roce, chao. Y esas cintas aparecieron intactas, absolutamente intactas. ¿Con qué te vas, Hernaldo? ¿Con qué te quedas? ¿Con qué te quedas de esto que es el 27 de abril a través de los micrófonos de ¿Qué tal, Fernanda? Bueno, normalmente no hago pronósticos, no me obsesiono un poco con la fecha misma. Estoy en el disfrute del hoy, de la construcción de ese edificio. Y como que he sentido que siempre es inútil intelectualizar lo que va a venir o cómo va a ser. Entonces prefiero ir día a día. Ayer tuve el primero de los ensayos importantes, tenemos 3 más. Estamos en los contenidos de las pantallas, el diseño de las luces para cada momento. Entonces es un proceso gozoso y en donde te puebla al 100%. Bien lo dijiste,
De tal manera que yo espero nada más generar una noche en donde podamos capturar pues, los lados de la belleza, de la sensibilidad, de la emoción. Y además es un viaje que yo hago con el público. Los conciertos los hacemos el público y el artista, ¿no? No, y bueno, espero eso. Espero que sea una noche memorable para mí, por supuesto, y por ende seguro para la gente. Si es un memorable para mí, lo va a ser para el público. Y ese es estamos construyendo todo para que así sea. Gracias, Hernaldo. Eres un deleite. 27 de abril, Auditorio Nacional. Bueno, es una... You have a date. Es una fecha, es una cita. Hernaldo Zúñiga en el auditorio. Sí, es un tema, amigos de la República, que si pueden encontrar el pretexto de estar aquí, vengan, porque esto está canijo que vuelva a suceder. El 27 va a suceder.